Buenos días a todos. Hoy vamos a ver el último tipo de consultas contra las bases de datos Access. Hasta ahora las consultas más importantes han sido, entender las propiedades de los campos, hacer consultas sobre una sola tabla, poniéndole condiciones, incluso expresiones. Luego aprendimos a hacer consultas sobre varias tablas, vimos lo que es el producto cartesiano y la importancia de unirlas por alguna columna para que salgan pues las revisiones con sus dueños de sus coches, cada uno con su coche, o los ingresos cada uno con su paciente y con su médico y no con todos. Y ayer vimos las consultas resúmenes, que también eran muy importantes. Empezamos viendo qué son las funciones de agrupación, esas que cogen muchas filas, las que hayan sobrevivido primero a las condiciones y cogen muchas filas y devuelven un solo valor, como el máximo, el mínimo, el número de filas que han sobrevivido, la media, la suma, cuando pueden ser sumadas. Y finalmente vimos también cómo agruparlas. Si agrupamos esas medias, esas sumas, se hacen para cada grupo. Si agrupabais por tipo de cama, os salía una fila para cada tipo de cama. Pero puede haber en la salida. Pero en la tabla puede haber, no sé, 10, 15 filas con todas las que coinciden con el tipo de cama, o si agrupáis por provincia, todas las de la misma provincia, se agrupan, las sumas, las medias, el cuenta era para cada grupo. Y entonces ya sí que podíais pedir el grupo para que se muestre, pues no sé, pues todas las provincias con su número de habitantes, etcétera, etcétera. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahí hemos llegado en la potencia de consulta e incluso nos ha gustado ver la sentencia SQL de algunas de ellas, select, qué columnas queréis ver, incluso podéis coma, otra columna, coma, incluso podéis poner otra expresión, la suma de dos columnas, pues salario más comisión, o el salario por subiéndole el sueldo, o salario por 1,2, cosas así. Luego from, una o varias tablas, where, ahí están los criterios, las filas que queremos ver, y luego si queréis agrupar era group by. Hay otra cláusula que no hemos visto, que es condiciones sobre grupos, que es la cláusula having. Pues solo quiero ver los provincias con más de 1000 habitantes. Pues agrupo por provincias, having cuenta mayor que 1000. Elimina grupos que no cumplen esas condiciones sobre grupos, al final siempre con funciones de agregación, que la suma sea mayor que tanto, que la media sea mayor que tanto. Y finalmente también el order by, si queréis ver la salida ordenada. Estas son todas las cláusulas de select. Nosotros no lo hemos hecho directamente escribiendo la sentencia SQL select, aunque lo hemos hecho con QVE, pero veis que hay una fila para cada cláusula, donde ponéis las tablas, el from en criterio, el where en agrupación, en total era, añadiendo la fila total, dándole a la sumita, para poder agrupar, y luego tenéis otra para poner el orden en que queríais ver la salida. Esas consultas que hemos visto hasta ahora eran para ver datos. De hecho, modificábamos los datos de la tabla, volvías a ejecutar la consulta y veías, esas consultas lo que están es viendo los datos de la tabla o las tablas que estábamos consultando. Por eso, repito, cuando se modificaba una fila de la tabla, la consulta veía la modificación. Pero la consulta no modificaba nada de la base de datos. Tú podías ir a la tabla y modificarla, pero hasta ahora estábamos viendo datos sin modificar datos. Es verdad que sí, viendo como los queremos, con solo estas columnas, solo los for, agrupados por provincia o por marca. Sí, pero solo estábamos haciendo consultas de lectura que no modificaban datos. Este último tema, la unidad 10, consultas de acción, no vamos a ver más, es el último, con esto acabaremos bases de datos, son unas consultas diferentes, porque sí que hacen modificaciones en la base de datos. Vamos a ver 4 tipos de consultas de acción. Repito, hasta ahora las bases de datos
Sí, vale, definíamos consultas, se quedaban definidas, pero esos no cambiaban datos. Veíamos la consulta. Estas consultas de acción, como pone aquí, sí permite realizar cambios en las bases de datos. Vamos a ver 4 tipos de cambios. El primer cambio es la consulta de creación de tabla, donde nosotros vamos a definir una consulta igualito que las consultas que habíais hecho antes, pero si le damos ahora, es decir, podéis poner una o varias tablas, podéis poner criterio, podéis seleccionar, podéis hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora en las consultas. Pero si le damos a este botoncito que pone crear tabla con una exclamación negra, va a modificar la base de datos como creando una tabla. Nos va a decir cómo queremos que se llame la tabla y cuando ejecutemos la consulta, sí que la consulta, repito, puede ser un join, como en este caso, entre pacientes e ingresos. Puedo decir qué columnas quiero ver, puedo ponerle también criterios. Cuando ejecutemos la consulta, nos va a crear una tabla con la salida de la consulta. Hasta ahora ejecutabais la consulta y la veíais, estupendo. Las consultas tenían 3 modos de ver. El modo QB, donde la diseñamos, modo SQL, donde veis la consulta, y ejecutarla veíais en modo tabla, como si fuera una tabla, pero esa tabla no se guardaba. No tiene datos propios. Ejecutar la consulta y realmente son los datos de la o las tablas que estáis consultando, esas que ponéis aquí en esta tabla, en este lugar donde están las tablas que estáis consultando. Entonces, en las consultas de creación de tablas, simplemente cuando le dais a la exclamación negra crear tabla y ejecutáis la consulta, por supuesto se ejecuta la consulta. En esta consulta, por ejemplo, salen 20 filas, pero se va a crear una nueva tabla. Luego sí que se modifica la base de datos añadiendo una nueva tabla. ¿Qué columnas tendrá la nueva tabla? Pues las mismas que verías en la consulta si no fuese de creación de tabla. Es decir, la consulta se ejecuta y las filas, lo que antes veíais en modo tabla, se almacena de forma persistente en una nueva tabla. Os recuerdo que antes teníais tablas y consultas. Esta es una consulta, pero cuando se ejecuta, crea una tabla con las columnas y los datos salida de la consulta. ¿Vale? ¿Se entiende todo bien? O sea, al final nos va a devolver, perdón, va a devolver los mismos Sí, datos, lo que pasa es que los crea en una tabla nueva, ¿no? sí, eso es. Vale. Y para ver la salida, tendrás que irte a la izquierda a la zona de tablas. Si le da, aquí te va a decir, oye, que voy a pegar 20 tablas. Le decimos que sí. Se añade una tabla, las veis a la derecha del Access, donde están las tablas. Tenéis que observar que hay una tabla nueva. Para ver los datos de la salida, pues podéis ir a la zona de tablas y abrir esa tabla que se ha creado. Hasta ahora solo tenéis 3 tablas, ¿verdad? Por ejemplo, en concesionarios. Bueno, pues enseguida vais a crear una nueva tabla con las revisiones de los coches Ford, pero lo vais a tener almacenado en una nueva tabla, con datos propios, gastando disco propio como las tablas. Las consultas no tenían disco propio. Las ejecutabas, parecía que estabas viendo algo parecido a una tabla, pero estabas viendo realmente los datos de las otras tablas que estabas consultando. Esta sí va a ser una tabla y va a tener datos propios. Luego incluso puedes hacer consultas sobre esta nueva tabla, por supuesto. Es una tabla más de la base de datos. Vuelvo a repetirme que a la izquierda vais a ver por un lado las tablas y por otro lado las consultas. Las consultas que estáis haciendo hasta ahora no eran tablas, no creaban tablas, consultaban datos de las tablas, eso sí. Esta es una consulta de acción y la acción es: creo una tabla con las columnas y los datos de la consulta. La consulta la hacéis igual con QV, igual que las consultas normales.
Además, os acordáis que podéis poner el nombre de la cabecera de las columnas de las consultas, ¿verdad? Nombre de cabecera, 2 puntitos, la columna que estás consultando. Bueno, pues si lo ponéis así, ese va a ser el nombre de la columna en la tabla que se va a crear. ¿Y de qué tipo de datos será? Bueno, pues del mismo tipo que la columna que estás consultando. ¿Vale? Ves que las columnas tenían un tipo de dato. ¿Alguna duda más? ¿Alguna aclaración más sobre las consultas de creación de tabla? En la primera práctica, ¿qué se os va a pedir? Que creéis una tabla con las revisiones, pero solo de los coches Ford, así como para tener un backup. Aparte de la tabla de revisiones, queréis repetidas otra tabla de revisiones, pero que solamente salgan los Ford. Eso lo vais a hacer luego en ejercicios, como con una consulta de creación de tablas. Cuando lo ejecutéis, se creará la tabla revisiones Ford. Segundo tipo de consultas. Consultas de acción. Veis que las consultas donde entra el segundo tipo de consultas de acción serán las consultas de actualización. Por ejemplo, quiero subir un 5% el salario, pero solamente de los clientes de Madrid o de los empleados de Madrid. Esas serán de actualizar. Evidentemente podéis editar la tabla a mano, la ponéis en modo hoja de datos y vais a cada uno de ellos y le actualizáis el salario. Pero ¿y si tenéis 20.000 clientes en Madrid? ¿Vais a ir fila a fila 20.000 veces a subir, no sé, un 5% el salario? Pues no. Lo haremos. Esto SQL es una sentencia SQL. Fijaros que la primera de creación de tablas hará una select create table, nombre de la tabla, y la tabla se crea as una consulta select. Esta segunda va a modificar algunas columnas, algunos datos, y ni siquiera de todas las filas, de algunas filas. Estas son las consultas de actualización. En actualizar a, vamos a poner, tenéis que decir que la consulta es de tipo actualizar, y os aparecerá una nueva fila en la tabla QV donde pone actualizar a. Y vais a poner nulo y luego tendréis que poner el criterio. ¿Qué filas queréis poner nulo? Esta es la columna código postal, pues solamente las que tenían código postal 0. ¿Vale? Entonces, esto se ejecutará. Todas las filas de la tabla de pacientes cuyo código postal es 0, se les cambia y se les pone nulo. Por ejemplo, si quiero subir el 5% el salario de todos los empleados de Madrid, haría una consulta de actualización, pondría criterio donde pues la columna, una columna ciudad, criterio igual a Madrid, y actualizar a, y les pondría su salario por 1,05. Solo a los madrileños se les va a multiplicar su salario. ¿Cuándo se hará la modificación? Cuando ejecute la consulta. Si no le ponéis criterio, esa actualización, por ejemplo, actualizar a salario por 1,05, se subirá el 5%. Si no ponéis criterio, se le actualizarán todas las filas. El criterio es el where. Si en un update no ponemos where, se modifican todas las filas. Si le ponemos criterio en SQL where, solamente se actualizarán las filas que cumplan el criterio, las filas que cumplan la condición del where. ¿Vale? Incluso, repito, para eso, repito, las de actualizar serán esta exclamación negra de actualizar. Esto no inserta filas nuevas, no borra filas, modifica algunos valores de algunas columnas y solo para algunas filas, las que pongáis en el criterio. Cuidado que si ejecuto las consultas 2 veces,
volveré a subir otra vez el 5% a los empleados de Madrid. ¿Vale? A veces al revés, donde queréis nulo, queréis poner un 0. Bueno, pues sería al revés, actualizar a 0, poner un 0 en la columna código postal, donde antes era nulo. Acordaos que los nulos son los no requeridos, los que no se han rellenado, daban problemas con operaciones aritméticas. Por ejemplo, salario más comisión, si comisión es nulo, nulo más lo que sea es nulo. Entonces, salario más comisión sería nulo. No sabes lo que cobras. A veces les queremos hacer un update para los nulos, ponerles 0. Y, por ejemplo, las comisiones, y así ahora se lo sumo luego a los salarios, y ahí, si no tienes el comisión muy rellenada, pues ya el salario más 0, que te sale su salario, no te sale nulo o desconocido. Bueno, entonces en la práctica, por ejemplo, a esos revisiones Ford les vais a modificar, les vais a multiplicar un 5%, incluso repito, en donde pones el actualizará, podéis también poner el valor actual de la columna y modificarla, sumarle 1000 o el 20%, multiplicarlo por 1,2, cosas así. Y luego un criterio a cuáles. Cuando se ejecuta la consulta, a todas esas filas, ya sea 0, 1 o 10.000 o 100.000, incluso millones de filas en algunos casos, todas se modificarán, se pondrá el nuevo valor actualizada, el de la columna que pongáis aquí, pero solo para las filas que cumplan el criterio. Pues podéis poner expresiones para el nuevo valor e incluso, por ejemplo, ahora en la práctica vais a actualizar esas filas que habéis copiado en otra tabla, las revisiones Ford, les vais a modificar un dato, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero solo para los que tienen marca Ford. Acordaros que en revisiones no tenéis la marca, solo tenéis la matrícula, pues hace falta un join, añadirlo, casarlo con los coches vendidos, para que revisiones aparezcan con los datos de su coche, ya no solo la matrícula, y en los datos del coche, es decir, en coches vendidos, tenéis que poner el criterio, oye, que la marca sea Ford. Así solamente actualizaré en la tabla de revisiones los de marca Ford. Para eso hace falta el join. La tabla que de todas formas se modificará será revisiones, pero solo las filas cuya marca sea Ford. En revisiones no tengo marca, no pasa nada, tengo la matrícula, caso matrícula con matrícula en coches vendidos y ya puedo decir las matrículas que quiero modificar, que son las que tienen marca Ford. Bien, tercer tipo de consultas, las de anexar. Anexar es, ya tengo una tabla que tiene datos, voy a hacer una consulta y toda la salida de la consulta es como si inserto, o es decir, añado filas, eso es insertar, a una tabla que yo le diga toda la salida de una consulta select. Es decir, anexar es, también diríamos append, de apendar, añadir. La primera que os hemos contado es la de crear tabla. Con la salida de esa consulta creo una nueva tabla y le pongo estos datos de la consulta. La segunda es de actualizar. Las filas ya las tengo, las modifico. No todas, solo algunas columnas, solo algunas filas, pero las modifico. Anexar es, ya tengo una tabla que seguramente ya tenga datos o no, eso me da igual. Pues la salida de mi consulta se le va a añadir a las filas que ya tenía la tabla. Eso es anexar. ¿Vale? No borro las filas que ya tenía una tabla, simplemente todo lo que me salga en esta consulta se lo añado. Pueden ser una consulta con miles de filas, pues por ejemplo 1000 filas, pues esas 1000 filas se insertan en cuanto ejecute la consulta en la tabla que yo diga. Para eso, por supuesto, la consulta
tiene que tener las mismas columnas que la tabla y los mismos tipos de datos. Si no, no va a funcionar ese insert con select. ¿Vale? Es como que ejecutas la select y toda esta salida. Si la tabla tiene 10 columnas, pues la select tiene que tener 10 columnas del mismo tipo. Así, la salida de esa select, efectivamente, se lo podré añadir o insertar. Aquí se llama anexar, es decir, añadir nuevas filas con cada una de las filas que salgan de la consulta. ¿Entiende? ¿Dudas? Aquí, pues, estoy haciendo una consulta. Tendré que decir, bueno, repito, la consulta tendrá que tener las mismas columnas que la tabla donde voy a insertar las filas. Ejecuto. Evidentemente, cuando inserto se comprueba pues que haya unicidad de clave primaria o principal. Si esas filas que violan la clave principal no se pueden insertar o que no cumplen las restricciones check, esas que habéis puesto de que el código postal tiene que ser menor que 53.000, claro, si le pones algo que no cumple eso, tampoco se inserta, pero las que sí que cumplen las restricciones de integridad, salida de la consulta, sí que se insertan, es decir, se añaden a la tabla que le digamos. Y por último, tenemos el último tipo de consultas que modifican datos, es decir, consultas de acción, son las de eliminación. Imaginaros que ahora quiero, después de haber hecho una copia de todas las revisiones Ford, ahora lo que quiero es eliminar de la tabla de revisiones todas las revisiones de los coches Ford. Por lo que sea, las quiero borrar. ¿Qué hacemos? Pues dirás, venga, pues pongo la tabla en modo diseño y cada vez que vea marca Ford, ponéis ahí, pincháis en el cuadradito a la izquierda, botón derecho, eliminar, que es como eliminamos una fila, ¿verdad? Vale. En vuestra tabla de aquí, no sé, tenéis 6 o 7 Ford, pero ¿y si tenéis una tabla con miles de filas? ¿De verdad vais a ir fila a fila a ver si es Ford y eliminar la mano? Pues no. Lo haremos con una consulta de eliminación. Básicamente será una consulta de esta exclamación negra. Exclamación negra significa que voy a modificar la base de datos con mi consulta. Es decir, que es una consulta de acción. Si es de tipo eliminar, tendré que decir, me aparecerá una fila más en el QVE que pone eliminar, lo que lo estáis viendo en mi ratón, y una que es dónde. ¿Dónde es qué tabla voy a eliminar filas? Pero si no le pongo criterio, cuidadito, se eliminarán todas las filas. Se borran todas las filas. ¿He borrado la tabla? No, la tabla se borra con drop table. Pero he hecho un delete, la sentencia SQL es delete from la tabla. La tabla en este caso, en este ejemplo, se llama cursos. Si no le pongo where, es decir, si no le pongo criterio, se borrarán todas las filas. La tabla no se borra, la tabla se borra con drop en access con botón derecho eliminar de la tabla. Pero puedes borrar todas las filas. Lo normal en un delete, aquí se llaman consultas de eliminación. Me gustaría que cuando las hagáis miráis a SQL para que veáis que se llaman delete a que elimina filas, update la que actualiza, create table con insert, la que crea una tabla con una select, create con select, más bien. ¿Y cuál me queda? Que no he dicho, y un insert con select, sería la de anexar. Insértame en la tabla todas las filas de esta select. Salida de esta consulta select. Hasta ahora solo habéis hecho consulta select para ver, pero ahora con ese que estáis viendo vais a hacer también modificaciones. Entonces me queda por contar la de eliminar. Si decís que es una consulta de acción de tipo eliminar, me aparece aquí el eliminar, donde tendré que poner en SQL es delete from y hay que poner un nombre de una tabla, la que le voy a quitar filas. Bueno, pues aquí se pone en eliminar de tipo donde. Y también le puedo poner un criterio, se debe,
Solo quiero borrar donde esta columna mayor que 1000. Las de número de curso mayor que 1000. Las demás no las borro. No las elimino de la tabla. De momento he creado la consulta. Hasta que no ejecute la consulta con la exclamación, no se borran las filas de la tabla. ¿Vale? Hasta ahora, ¿alguna duda? He terminado la teoría de bases de datos. ¿Alguna pregunta con estos 4 tipos de consultas? Pues lo mejor es que las practiquemos. Entonces, la última entrega de hoy es hacer las consultas de acción de nuestras 2 bases de datos, concesionario y clínicas, subirlas y hacer el último test de bases de datos, que es de consultas de acción. ¿Vale? Voy a descompartir. Bueno, de momento voy a leer un poquito qué vamos a hacer con concesionarios. Con concesionarios vais a crear una tabla. Dejadme que lo voy a pintar, ¿vale? Dame un segundito que voy a compartir mi pantalla. Se ve mi pantalla, espero que sí. Bueno, entonces, tengo aquí lo que hay que hacer y lo voy a intentar pintar en... Ups. Si queréis os ayudo un poquito a empezar con el Access. Bueno, entonces no se ve muy bien, pero estoy en los ejercicios de la unidad 9, consultas de acción. Dice que vayamos a la base de datos de concesionarios y que creamos una consulta de creación de tabla, crear revisiones Ford, que genere una nueva tabla que se llamará revisiones Ford. Es decir, yo tengo una tabla que es la tabla de revisiones, ¿no? ¿Se está viendo que estoy pintando? Sí, parece que sí. Dentro de esta tabla hay una columna, no tengo una columna marca, necesitaré un join. En todo caso, algunas de ellas serán for y otras no. Voy a poner, por ejemplo, que las de aquí abajo son, en realidad no puedo poner la marca porque en revisiones no tengo marca, tengo matrícula, pero aquí abajo tengo las que son de for, las revisiones de los for. Entonces, lo primero que voy a hacer es consultar cuáles de estas son for y me voy a crear otra tabla que se llame revisiones for. ¿Vale? Como una especie de backup. Ahora las revisiones for las tengo en 2 sitios, tanto en revisiones de vehículos como en otra tabla que tiene su propio almacenamiento persistente, que son revisiones for. Después va a decir, crea la consulta, subir precio, nos van a subir un 5% el precio de los coches Ford. Vale, pues tendré que hacer una consulta de actualización. A ver, ¿por qué me puedo pintar ahora? Entonces tendré que coger con un lapicito, una consulta de actualización y todos los que sean de Ford les tengo que subir un 5%. Es decir, vamos a ejecutar una consulta de actualización. Voy a decir que es esta columna. Esta columna la modifico. Después, ¿qué voy a hacer? En la tabla de revisiones quiero borrar todas las revisiones de coches Ford. Es decir, voy a venir a la tabla de revisiones y me voy a cargar todos los coches Ford.
Bien. Y por último, voy a decir, uy, ¿qué he hecho? Si me he cargado las revisiones Ford, voy a recuperarlas. ¿Cómo? Pues no pasa nada, las tengo en otra tabla revisiones Ford. Pues voy a consultar esta tabla revisiones Ford y lo que consulte lo voy a insertar, es decir, a añadir de nuevo a la tabla de revisiones. Así podré recuperar esas revisiones Ford que antes he modificado y he borrado. Menos mal que las tenía en otra tabla. Cuidadito, antes de borrarlas, por favor, hacer la consulta primero, consulta de creación de tabla para copiar las revisiones Ford en otra tabla. Segundo, vais a probar actualizarlas. Tercero, en una consulta de actualización. Tercero, una consulta de eliminación para borrar las Ford. Cuarto, una consulta de, ¿cómo es?, de anexar o añadir las que antes he borrado a partir de la tabla que ya teníamos. Antes de empezar a eliminar o borrar, aseguraros que tenéis esas filas, antes de cargaroslas, de modificarlas o de borrarlas, que las tenéis en otra tabla. Hacerle clic a revisiones Ford, ver que la tenéis, porque las vamos a necesitar para luego recuperarlas. Por último, este es el paso 4. En el paso 1, copiar estas revisiones Ford, que me pinto, en otra tabla. Paso 2, modificar estas filas. Paso 3, cargármelas. Paso 4, recuperarlas de la tabla que tenía. Vale, ¿ha quedado claro? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis que empecemos a hacerlo? ¿Que os ayude con la primera? Venga, os voy a ayudar. Entonces, con esto estaréis practicando cada una de las 4 consultas de acción que hemos visto. Una, la de creación de tabla. 2, la de actualización. 3, la de eliminación. Y 4, la de añadir. Venga, os voy a echar una manita. Para hoy hasta donde sí, Ancho, tenéis que hacer dentro del PDF de ejercicios, a ver que los miro, os los enseño hace un momento, en ejercicios de ANCED, lo que se llama la unidad 9, consultas de acción, las que os acabo de contar. El ejercicio 1 sobre la tabla de concesionarios es lo que os estoy contando, tener otra tabla con las revisiones de Ford, subirles el precio a esas revisiones, eliminar las revisiones de Ford y luego recuperarlas, volver a insertarlas desde la tabla que teníais con las revisiones Ford copiadas. Y luego en la clínica tenéis que hacer otras consultas de acciones. Vais a crear una tabla con los pacientes no ingresados. Vais a hacer una consulta que cambie de habitación a los enfermos de una habitación a otra. Vais a eliminar a los no ingresados, pero como antes los teníais en otra tabla, pues los vais a poder recuperar y volver a añadir a la tabla de pacientes. Algo parecido a lo que hemos hecho con los concesionarios. Después, cuando acabéis de haber hecho estas, al final, en las 2 bases de datos, añadir una consulta de acción de cada, lo subís y pasáis a hacer el test. El test, ayer hicisteis uno, si no hicisteis ayer el de consultas de acción, el de consultas de agrupación, todavía lo podéis hacer. Consultas de tablas resumen se llama, consultas resumen. Entonces, os recuerdo que los test
los tenéis, aquí tenéis el test, pero aquí no funciona. Bueno, el test de consultas de acciones, he puesto entre paréntesis, ir a busca tu entorno de cuestionarios. Aquí arriba, en rojo, seguramente tendréis una pestaña donde pone busca tu entorno de cuestionarios. Si no la veis o pone algo distinto, me avisáis para que cambie este mensajito. Pincháis ahí y os lleva, tendréis que elegir vuestra asignatura, iniciación a la informática, y aquí es donde he puesto los test. ¿Por qué? Porque ahora ya no se pueden ejecutar en la asignatura virtualizada. Es esta de aquí, consultas de acción, aquí sí que la podéis hacer. ¿Vale? Aquí hacéis el cuestionario y hacéis el cuestionario. Una consulta de eliminación puede agrupar los registros. No, porque lo que vas a eliminar son filas. Una consulta de eliminación sin criterio que elimina todas las filas. Si no le ponéis web, se eliminan todas. Bueno, os dejo que la hagáis vosotros. Si tenéis cualquier duda, yo estoy aquí hasta las 2:30. Sí, os iba a prometer que os iba a ayudar un poco, va. Empezamos, me pongo con la tabla de con la base de datos de concesionario. Lo primero, fijaros que nos están preguntando que creemos una tabla, fijaros, esta es la tabla revisiones Ford, que es las revisiones de los coches Ford. Las quiero almacenar en otra tabla. Fijaros que aquí lo tengo donde tablas, no donde consultas. ¿Cómo me creo esta tabla? Pues primera opción, a mano y metiendo los datos, las filas a mano. No, porque ahora son pocas. Pero ¿y si tenéis aquí cientos de miles de revisiones? Con una consulta de acción. Esa consulta, por cierto, venga, pues a crear una consulta, crear diseño de consulta. ¿Qué tablas voy a necesitar? Pues me hace falta la tabla de revisiones, pero ojo, en revisiones tengo la matrícula, pero no tengo la marca. Para ver la marca necesito coches vendidos. ¿Vale? Entonces la consulta final es de las dos tablas. Tendré que decir que quiero, fijaos aquí hay un asterisco. Hago clic en el asterisco. En el asterisco lo que estoy diciendo, punto asterisco significa todas las columnas de la tabla de revisiones. Eso es lo que quiero que tenga mi consulta. Pero en criterios, ¿de qué revisiones quiero? Pues ahora tendré que poner otra columna para el criterio. El criterio es que matrícula va con matrícula y a cada matrícula le pongo su marca. El criterio es que la marca sea Ford. Si queréis, antes de hacer la actualización, ejecutamos esto como consulta normal. Vemos que efectivamente me salen las revisiones Ford. Y además tiene las mismas columnas que la tabla de revisiones, porque lo que le he pedido es revisiones punto asterisco, es decir, he hecho clic al asterisco, es decir, punto asterisco todas las tablas. Si queréis incluso podéis ver el SQL. Dame revisiones punto asterisco, todas las columnas. No, perdonad, la marca no la quiero, porque la marca no la quiero. ¿Qué puedo hacer? Pues no seleccionarla. Aquí como marca, from el join entre coches vendidos y revisiones, on es la condición de join que coincide en matrícula y where donde la marca sea Ford. Un segundo para hacerlo bien. Coches vendidos es donde pongo criterio, pero no lo selecciono porque no lo quiero en la salida. ¿Vale? Ejecutáis, veis que la salida es la que queremos. Son las revisiones de los Ford. Todavía no hemos creado nada. Para crear algo, tenéis que volver otra vez a vista diseño y decir que esta consulta, que de momento se llama consulta 1, sea de creación de tabla. O sea, con toda esa select, primero probar que sale bien, que son los coches Ford, que tienen las mismas columnas que revisiones. Aquí ya sí le doy a crear tabla y le digo cómo quiero que se llame la tabla. La tabla se llama revisiones, pero solo de coches Ford. Revisiones, pero solo de coches Ford.
Acepto. Todavía no se me ha creado esa tabla, para eso tengo que ejecutar las consultas. Dice, sí, estas 5 filas que salen en la consulta se me van a añadir en esta tabla. Ahora sí, se me ha creado la tabla con las consultas con las filas que veíais que eran salida de la consulta. ¿Alguna duda? Luego tendréis la de actualización, la de borrado. La de borrado yo ya la tengo aquí hecha. Veis que pone una exclamación negra, que esto es una consulta de acción. Os la muestro. Por cierto, si me gusta siempre ver el SQL, la de borrado es un delete, delete from la tabla donde quiero borrar, where coches vendidos. Si luego quiero borrar los coches vendidos, os lo muestro otra vez en vista diseño. ¿No se ve? Bien, ahora sí que se ve. Otra vez, ahora si lo que quiero es borrar estas filas de la tabla principal, otra vez en la tabla de revisiones no tengo la columna marca y yo solo quiero borrar a los de Ford, pero sí tengo la matrícula, pues otra vez necesito el join con coches vendidos. Y cuando le das aquí al botón de esto es una consulta de eliminación, no es que quiera ver las filas, es que las quiero borrar de la tabla de revisiones. Cuando le dais aquí, aparece aquí la columna eliminar. Tengo que decir dónde va a ser el criterio, donde la marca sea Ford, por eso he tenido que añadir coches vendidos para decir que la marca sea Ford. Y desde, veis que aquí hay un desplegable donde podéis poner el dónde el criterio y desde es en qué tabla voy a borrar. Voy a borrar la tabla de revisiones. Cuando yo lo ejecute, dice, cuidadito, te voy a borrar 5 filas de la tabla de revisiones. ¿Estáis seguros de que lo quiero hacer? Sí. Venga, pues las borro. Ahora vete a revisiones y dice, anda, mira, los Ford no están. Bueno, ponen aquí que está eliminado. Si queréis dejar de verlas, cerrar la tabla, abrir la tabla, ya ni siquiera pone que están eliminados, se han eliminado. El último paso, ups, no las quería eliminar, las quiero volver a añadir, no pasa nada, las tengo en esta otra tabla. ¿Qué tengo que hacer? Una consulta de anexación. Yo ya la tengo aquí hecha. Tengo que consultar todas las columnas, lo que quiero añadir, que es pues toda la tabla revisiones Ford. ¿Vale? Entonces, en realidad la consulta es un punto asterisco, todas las columnas de esta tabla. Sin criterio, todas las filas. Y darle y una vez que tenéis esta consulta, le decís que es de tipo, ¿cómo se llama? Añadir. Cuando la ejecutéis, te dirá a qué tabla la quieres añadir. ¿Vale? Pues a revisiones. Lo voy a hacer desde el principio. Inicio, crear, diseño de consulta, pues todas las tablas de revisiones Ford. La consulta que va a salir, el asterisco, todas las columnas. Ahora es cuando le voy a decir que es de anexar. ¿A qué tabla la quiero anexar? Pues a la tabla de revisiones. Incluso antes de que sea la anexación, ejecutarla para ver qué estáis haciendo, qué es lo que vais a anexar. Pues esto que estáis viendo, todas las filas y todas las columnas de mi tabla, voy a decir, de backup de revisiones Ford. Ahora es cuando le voy a decir que todo esto que hemos visto lo voy a añadir ¿a qué tabla? A la tabla de revisiones, donde antes se las había quitado, ahora se las vuelvo a poner. Acepto. Y todavía no he hecho nada, lo tengo que ejecutar. Dice, ahora voy a añadir 5 filas a la tabla de revisiones. ¿Quiero? Sí, sí que quiero.
Me voy a revisiones, igual la tengo que refrescar, cierro y vuelvo a abrir. Ahora sí que las veo. Las 5 filas que antes había borrado las vuelvo a recuperar. ¿Puedes repetir cómo ¿Alguna duda, Jorge? recuperarlas? Sí, lo vuelvo a hacer. Ahora las voy a borrar, ¿vale? Es ejecutando mi consulta, borrar revisiones Ford. Cojo esta consulta y las recupero porque las tengo en otra tabla. Tenéis otra, la primera consulta, que es la de creación de tabla, te ha copiado en otra tabla que tiene las mismas columnas. Esto es muy importante, que la tabla de revisiones las tengo aquí en esta otra tabla, ¿verdad? Revisiones coche Ford. A mí se Déjame me que ha las vuelva a borrado, borrar. pero no me aparece en consultas borrar Ford de revisiones. Para eso tienes una consulta que se llama borrar Ford, que es esta que tiene una exclamación con una X roja. A mí Esta eso es no una se me ha consulta borrado de en tipo ningún borrar. sitio. Tienes que poner eliminar desde revisiones.asterisco. Esto con desde. Esto es donde voy a borrar. Sí, Y luego, donde, aquí por eso hemos tenido que añadir coches vendidos, donde, y tener, así tengo la columna también marca, donde la marca es Ford. Fíjate que el SQL sea un delete from, en realidad es from revisiones, where, aquí es, por eso se ha hecho un join, donde la matrícula viene en esta vale, tabla ya y me su parece. matrícula es de marca Ford, pero tiene que ser un delete. Cuando ejecutes el delete, dice, voy a eliminar 5 filas, porque hay 5 filas en la tabla de revisiones cuya matrícula es de marca Ford. Digo que sí. Te vas a otra vez a revisiones y ves que se han eliminado 5 filas. Pero de momento pone eliminado. ¿Ves? ¿Te pone eliminado? Sí, se Esto elimina. de eliminado no lo quiero ver. Bueno, pues cerramos y abrimos la tabla otra vez. Cogéis la tabla revisiones, cerrar, clic, clic, tabla revisiones, abrir. Ahora mismo me faltan esas 5 filas. Último paso. No pasa nada, las tengo aquí en esta otra tabla. Pues aquí viene la consulta de inserción. Creo diseño de consulta. Primero, ¿qué voy a consultar? Pues mi tabla de backup, la que se llama revisiones de coches Ford. Esta es la única que Pero esa añado. tabla de revisiones de coches Ford, ¿la has creado tú o de dónde ha salido? Esta ha salido de la consulta de crear tabla, la primera de todas. Ah, vale, Si vale. no lo has hecho, no te cargues los datos, porque si te cargas esas filas y no las tienes en otra tabla, no las vas a poder recuperar. La primera consulta es la de creación de tabla. ¿Vale? Que es la primera que os he hecho, es esta de aquí. En vista diseño, os dije que hiciésemos, pusiésemos todas las columnas de revisiones, porque la tabla que voy a crear, quiero que tenga las mismas columnas que la tabla de revisiones. Por eso he puesto el punto asterisco, o clic en asterisco. Coches vendidos, tengo que hacer el join porque aquí no tengo la marca, pues le hago el join con coches vendidos y puedo poner el criterio marca Ford. Pero ojo, no se lo he seleccionado, porque si no tu nueva tabla también tendría una columna más que se llama Ford. No se la selecciono. Y le das aquí a crear tabla y te dice, ¿cómo quiero que se llame la nueva tabla? Revisiones Ford, la voy a crear otra más, revisiones Ford 3. Acepto. Perfecto, todavía no se ha creado. Para crearla tengo que ejecutar. No sé si en vista SQL, no veo nada, pero bueno, la ejecuto y eso me crea una nueva tabla. Cuando creas la tabla, mírala a ver si efectivamente te salen estas 5 filas. Esa es la tabla que después vas a borrarlas con una consulta de eliminación y vas a hacer lo que en realidad en SQL es un insert con select. Me vuelves a insertar en revisiones la salida de esta select. Y la salida de esta select es pues todo lo que tengo en revisiones Ford. Le pincho al asterisco
es decir, todas las columnas, no le pongo criterio, es decir, todas las filas, pero le doy aquí a anexar, y aquí es donde digo, oye, añaden, ¿y dónde los voy a anexar? Pues en revisiones, esta salida, si quieres la das a ejecutar y ves lo que te sale, es decir, todas las columnas, todas las filas, anexar a, me las insertas en la tabla de revisiones. Y le das a ejecutar, que no se te olvide, si no se ejecuta no se hace el insert. Sí, voy a añadir 5 filas. Bien, ya las vuelvo a tener. No, de momento no las ves, cuidadito, que había que hacer, cerrar, clic en revisiones, volver a abrir. Ahora sí que las veo. Cuidadito porque ejecutéis la consulta, si la tenéis abierta la tabla no se refresca. Para que se refresque hay que cerrar la tabla y volver a abrirla. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Tenéis que hacer algo parecido también en la base de datos de clínica. Ahí ya no os ayudo, os dejo que lo hagáis vosotros solos. Si no tenéis ninguna duda, voy cerrando la grabación. Nadie ha escrito nada en el chat. Sí. ¿Puedes repetir lo de crear tabla? Vale, es lo primero que tenéis que hacer. Después, borrar esas filas. Asegúrate de que tienes esas revisiones en otra tabla. Borrarlas de la tabla de revisiones y luego hacerles select a la otra tabla e insertarlas, es decir, volver a ponerlas en la tabla de, por eso os he hecho este dibujito, revisiones. Cojo estas revisiones y las añado en la otra tabla. Las borro y luego las vuelvo a poner desde la otra tabla. Claro, si no tienes la otra tabla ya las has perdido, pero no pasa nada, las tengo en otra tabla. Le hago un select asterisco, es decir, punto asterisco de todas las columnas, sin where, todas las filas, es decir, toda esta tabla, anexar a revisiones. Importante darle a ejecutar y cuando se ejecuta se hace esta consulta y cada una de las filas que salen, es decir, todas las revisiones for, se insertan otra vez en la tabla de revisiones. Bueno, yo creo que ya me estoy repitiendo. ¿Alguna duda más? Corto la grabación. Os recuerdo que tenéis que hacer los ejercicios en concesionarios, subirlo. En clínica tenéis otra vez 4 consultas de acción, subirlo. Y el test, el último test de bases de datos. Y con eso ya os podéis ir de fin de semana. Como no veo que haya dudas, corto grabación y me quedo aquí resolviendo dudas. Hasta luego.